infrecuente que en las redes sociales aparezcan personas que descalifican la teoría de la evolución diciendo que se trata solo de una teoría, que quien la considera cierta también es un creyente o que se trata de una teoría especulativa porque ninguno de nosotros estuvo presente cuando las especies evolucionaron. Hacemos este video por un lado para explicar cuestiones muy básicas de la teoría de la evolución, así como algunas de sus derivaciones filosóficas y para responder a las críticas más frecuentes que aparecen en las redes sociales cuando se hace referencia a ella. Quien formuló la primera teoría de la evolución no fue Darwin, sino Lamarck. Sostuvo que todos los organismos evolucionaron desde formas simples y que podían adquirir nuevos caracteres mediante el uso de ciertas estructuras. Por ejemplo, que un animal podía desarrollar un cuello más largo cuando intentaba comer de las ramas más altas, y que estos caracteres adquiridos podían ser heredados por la descendencia. Darwin descubrió más tarde que los organismos no adquieren caracteres de ese modo, sino que aquellos que ya tienen rasgos propicios que les permitan vivir en un determinado medio ambiente son los que pueden sobrevivir, reproducirse y multiplicar estos rasgos propicios. Por ejemplo, en un desierto sobrevivirán y se reproducirán más las especies que tienen una mayor resistencia a la deshidratación. En una región en la que hace mucho frío sobrevivirán y se reproducirán más los animales que tengan mucho pelo. Y no ocurrirá, como especuló Lamarck, que desplazado hacia cierta región en la que hace mucho frío, a un animal lampiño de pronto le empiezan a crecer los pelos. La teoría de la evolución sostiene que las especies cambian con el tiempo, que las especies nuevas provienen de especies preexistentes y que todas las especies comparten un ancestro común. No explica el comienzo de la vida, eso lo hace la teoría de la abiogénesis, que explica cómo surgió la vida a partir de la materia inanimada. En cambio, la teoría de la evolución explica cómo se desarrollaron y cambiaron las formas de vida a lo largo de la historia de la Tierra, hasta llegar a las especies que vemos en la actualidad. Los cambios genéticos posibilitan que un ser vivo tenga descendientes con características distintas y eso permite que existan variantes dentro de una misma especie. Cuando los miembros de una variante se vuelven tan diferentes de los miembros de la especie original que ya no son capaces de reproducirse con ellos, la variante se convierte en una especie nueva. Estas dos especies son lo suficientemente distintas como para poder reconocerlas por separado, pero tienen un ancestro común. Hay casos de especies cuyos rasgos varían geográficamente de este a oeste, y las subespecies de extremos opuestos ya no pueden reproducirse entre sí. A este fenómeno se lo denomina barrera de reproducción. ¿Qué es la selección natural? El proceso por el cual una especie se adapta a su medio ambiente. Las características heredadas que mejoran la capacidad de un organismo para sobrevivir y reproducirse se vuelven más comunes en una población a lo largo de varias generaciones. El origen de la teoría de la evolución tiene una fecha concreta, 1859, y es la publicación del libro El origen de las especies de Charles Darwin. Aunque en realidad la idea de que la vida en la Tierra evolucionó a partir de un ancestro común ya había sido formulada por varios filósofos griegos. ¿Cuándo no? La hipótesis de que las especies se transforman continuamente fue postulada por numerosos científicos de los siglos XVIII y XIX. Toda forma de vida en la Tierra procede de un antepasado común universal que existió hace aproximadamente 3.800 millones de años. La selección natural es un proceso por el cual los cambios evolutivos azarosos son seleccionados por la naturaleza en forma no azarosa. Por ejemplo, volviendo al caso de un medio ambiente en el que hace mucho frío, es azaroso que un animal tenga mucho pelo, pero no lo es que en un clima frío este sea un animal con más posibilidades de sobrevivir. Darwin era inglés y vivió entre 1809 y 1882. Cuando tenía 29 años, logró que el capitán de un barco que recorrería distintas partes del mundo lo aceptara como pasajero. Viajó durante 5 años y en la travesía se topó con varias islas y sus especies. Se sorprendió de que en las Islas Galápagos, así como en otras islas, hubiera especies y plantas únicas que no había en otros lugares. Así fue como imaginó que quizás una tormenta llevó a los pájaros de una isla a otra y allí dejaron sus huevos, y los que lograron sobrevivir y reproducirse fueron los que tenían rasgos más compatibles con las condiciones de esa isla. Por ejemplo, picos largos para comer de las flores.
Una especie de pájaro evoluciona hasta convertirse en otra cuando las hembras no reconocen su canto y no quieren aparearse con él. Especies distintas a veces pueden tener cría, pero nace infértil. Por ejemplo, el león macho y el tigre hembra, el burro macho y el caballo hembra, de cuyo apareamiento pueden nacer respectivamente un tigreón y una mula, que es un animal infértil. La historia de la mariposa de los abedules de Manchester, Inglaterra, es un ejemplo de cómo funciona la evolución por selección natural. Estas mariposas, que en general eran blancas y muy rara vez eran negras, solían posarse sobre los abedules, que son árboles blancos, por lo que las mariposas blancas quedaban camufladas y protegidas de los pájaros predadores. Durante la Revolución Industrial, en Manchester, esos árboles adquirieron un color negro. En 1848 el número de mariposas negras se había incrementado drásticamente y hacia el final del siglo XIX había más mariposas negras que blancas. ¿Por qué? Porque ahora eran las negras las que sobrevivían y se reproducían más que las blancas, al camuflarse sobre el árbol negro y pasar desapercibidas ante los ojos de los predadores. Las propuestas de Darwin se destacan las siguientes. Por un lado, que toda forma de vida evolucionó a partir de una o pocas formas simples de organismos, aunque Darwin no se ocupó del origen de la vida, que es una cuestión abordada, como dijimos, por la teoría de la biogénesis. Hoy en la comunidad científica hay consenso en que todos los organismos comparten ciertas características, incluyendo la estructura celular y de código genético, de modo que las investigaciones posteriores a la teoría de la evolución reunieron más evidencia en su favor. Las especies evolucionan a partir de variantes preexistentes por medio de la selección natural, entre otros mecanismos que juegan un rol importante en ese proceso, como por ejemplo la deriva génica, la mutación, la recombinación génica y la migración. El nacimiento de una especie es gradual y de larga duración. La especiación consiste en que una especie se divide en varias subespecies o variedades que gradualmente se vuelven más diferentes hasta un punto en el cual los miembros de dos poblaciones no pueden reproducirse entre sí. Dicho esto, para quienes dudan de la teoría de la evolución, con el argumento de que no seguiríamos evolucionando. Pero sí lo hacemos, especialmente si tenemos en cuenta los últimos miles de años. Por ejemplo, las adaptaciones genéticas tras la salida de los primeros humanos de África, tales como el aclaramiento de la piel para mejorar la producción de vitamina D, la capacidad de digerir la leche durante toda nuestra vida, o las adaptaciones de ciertas poblaciones a la altura. Los actos sobrenaturales de un Dios creador son incompatibles con los hechos empíricos de la naturaleza. Hay que decir que en el discurso de 1996, el Papa Juan Pablo II reconoció que la teoría de la evolución es más que una hipótesis. Llamó a conciliar la religión con la teoría de la evolución en ese momento. Vamos a pasar lista a los argumentos no científicos que repiten quienes objetan la teoría de la evolución y a responder a cada uno de ellos. Para esta sección voy a seguir en parte los comentarios que hizo el filósofo de la ciencia y de la biología Antonio Diegues Lucena en un artículo titulado El juego de Juan Manuel de Prada. 10 críticas a la teoría de la evolución explicadas. Es bastante frecuente que quienes niegan la teoría de la evolución sostengan que se trata solo de una teoría. Pero la evolución es, por un lado, un hecho, supone observación, medición y otras formas de evidencias. Y por el otro lado, es una teoría, es decir, una explicación completa de algún aspecto de la naturaleza respaldada por una gran cantidad de evidencia. La teoría de la evolución es una de las mejores teorías científicas que tenemos. Diegues Lucena destaca que el término teoría en la ciencia tiene un significado muy distinto al que se le da en el lenguaje común. En el lenguaje común es sinónimo de conjetura sin muchas pruebas que la sustenten o sin que la sustente prueba alguna. En la ciencia significa todo lo contrario, reúne un conjunto de enunciados o de modelos, algunas veces en forma de leyes, que cuentan con un sólido respaldo de evidencia empírica. Este es el caso de la teoría de la evolución,
una de las teorías más sólidas que tenemos. Hasta aquí, Diez Lucena. Una disciplina que ofrece muchos indicios del proceso evolutivo es la embriología. En las primeras etapas del desarrollo, muchos organismos muestran caracteres comunes que sugieren la existencia de un patrón de desarrollo compartido, algo que sugiere también la existencia de un antepasado común. Por ejemplo, tanto los embriones tempranos de vertebrados como los mamíferos y también las aves poseen hendiduras branquiales que luego desaparecen a medida que avanza el desarrollo. Esto se explica mediante el parentesco con los peces. Otro cuerpo de evidencias proviene del campo de la sistemática. Los organismos pueden ser clasificados teniendo en cuenta sus similitudes a partir de un esquema similar de un árbol genealógico. También suman evidencias paleontológicas del proceso evolutivo, los fósiles y la anatomía comparada con los organismos actuales. Comparando las anatomías de las especies modernas con las que se extinguieron, los paleontólogos pueden inferir los linajes a los que unas y otras pertenecen. También se estudian las similitudes bioquímicas entre los organismos. La genética molecular mostró evidencias de cómo el registro evolutivo se ve reflejado en el genoma de cada organismo y de que es posible fijar el momento de la divergencia de las especies a partir de las mutaciones en el proceso de evolución molecular. Por ejemplo, se pudo elucidar que hubo un ancestro común entre humanos y chimpancés comparando las secuencias de ADN del humano y el chimpancé. Otra crítica frecuente es que la evolución pone el origen de la complejidad en el mero azar y la probabilidad de que sistemas tan complejos como los seres vivos surjan por azar es infinitesimal. Además, agregan que todo lo creado tiene un creador. ¿Cómo pudo provenir todo por azar y a la misma vez ser todo tan perfecto?, dicen. ¿Por qué todo lo creado tiene un creador menos el universo y la vida? En Twitter pedí que quienes tenían críticas a la teoría de la evolución las enviaran y una persona envió una crítica que apunta justamente a esta cuestión. Yo soy un programador, un creador de sistemas con reglas y te puedo decir que la aleatoriedad, el caos, no crea resultados tan funcionales como lo que somos nosotros y nuestro universo. Hay algo más grande que nosotros que dictó las reglas. Marcianos, Dios, llámalo como te parezca. Diez Lucena responde que la evolución es el resultado de una variación aleatoria en los rasgos de los individuos, de un proceso de selección natural y de un proceso de herencia genética de algunos rasgos. Aunque no cabe nunca descartar por completo cierto elemento de aleatoriedad en los tres procesos, ni la selección natural ni la herencia genética son procesos aleatorios. El azar se da básicamente en el surgimiento de la variación genética, pero luego sobre esta variación actúa la selección natural, que no es aleatoria. El azar, entendido como aparición espontánea de variaciones debido a causas naturales no relacionadas con las necesidades de los individuos, se da solo en el primer proceso de los tres señalados. Otra objeción a la teoría de la evolución es que sería tautológica. La supervivencia de los más aptos significa únicamente que los que sobreviven son los que sobreviven. Veamos, una respuesta posible a esta crítica es que la formulación, la supervivencia de los más aptos, es un eslogan que inventó Spencer y que Darwin retomó. Quizás no debió haberlo hecho por las confusiones que generó. La teoría es mucho más compleja que eso. Lo que dice es que en un ambiente determinado, los individuos con las características de, por ejemplo, C1, C2, C3, etc., que son adaptativas en ese ambiente, deben tener un mayor éxito reproductivo que los individuos que no tienen esos rasgos o que los tienen en un menor grado. Esta es una afirmación empírica, falsable y no tautológica. Otra objeción es que hay un salto abismal de tipo cognitivo-mental entre el hombre y los simios. Ningún simio ha sido capaz de pintar nada parecido a las pinturas de Altamira, dicen. Diez Lucena responde que el hecho de que ningún simio haya desarrollado una forma de arte no es en absoluto una prueba de que no tengamos ancestros comunes con los simios. Simplemente es irrelevante. Tampoco nuestra especie desarrolló el arte durante la mayor parte de la existencia. Estuvo más de 200.000 años sin hacerlo. Además, hay un registro fósil de la continuidad entre diversas especies de homínidos, incluyendo la de nuestra propia especie. Otra crítica a la teoría de la evolución es que las especies habrían dejado de evolucionar, dicen. Si no, ¿por qué no aparecen especies nuevas entre el chimpancé y el ser humano? ¿Por qué no hay otras ramas evolutivas a partir de los monos con inteligencia?
Es falso, por un lado, que las especies hayan dejado de evolucionar. Lo que ocurre es que la mayoría de las veces suelen hacerlo a lo largo de muchísimos años, más que los de la vida humana. Conocemos casos de subespecies que han desarrollado barreras reproductivas con su especie original. Un ejemplo es la luciérnaga mexicana, una subespecie de la luciérnaga estadounidense que se ha desarrollado en México y en los últimos años ya se ha convertido en una especie separada. Otra crítica a la teoría de la evolución es que nadie observó a una especie mutando. Esto es falso. Conocemos muchos ejemplos de aparición de subespecies por mutación. Por ejemplo, algunas bacterias desarrollan mutaciones que les permiten sobrevivir a los antibióticos y dan lugar a nuevas subespecies que son resistentes a los antibióticos. Este fenómeno justifica la recomendación médica de usar antibióticos solo cuando es estrictamente necesario. También conocemos ejemplos de mutaciones en animales y vegetales. Estas mutaciones pueden ser espontáneas o inducidas por agentes que generan mutaciones y pueden resultar beneficiosas o nocivas. Los seres humanos utilizan la selección artificial de las variantes mutadas para lograr vegetales o animales con características deseadas, como una mayor resistencia a las enfermedades. Es curioso porque muchos de los que cuestionan la teoría de la evolución, porque ellos no vieron a las especies evolucionar, creen en Dios, a quien nunca vieron y del que no tienen ninguna evidencia de que exista, directa o indirecta. Alguien escribió en Twitter que le había preguntado una vez a un crítico de la teoría de la evolución cómo sabía si la independencia de México había ocurrido si él nunca la vio. Y agrega, me quedé esperando la respuesta. Otra crítica a la teoría de la evolución es que no tiene poder creativo, solo puede eliminar individuos inadaptados. No puede generar novedades importantes y mucho menos dar lugar a nuevas especies. La respuesta a esta objeción ya la dimos antes. La evolución es un resultado de tres mecanismos. Por un lado, la variación aleatoria de rasgos, la selección natural y la herencia genética. El proceso de variación sí puede generar rasgos novedosos. La herencia conserva esos rasgos y la selección aumenta los rasgos favorables y disminuye los rasgos desfavorables en la población. La acumulación de variaciones genera subespecies y la aparición de barreras reproductivas genera especies nuevas con un ancestro común. Otra de las críticas plantea que si descendemos de los monos, ¿por qué todavía hay monos? No descendemos de los monos actuales, sino que tenemos un ancestro común con ellos. Sería como preguntarse por qué todavía viven mis primos si descendemos de los mismos abuelos. La diferencia es que el ancestro común es mucho más distante en el tiempo y que surgió una barrera reproductiva entre ambas especies. Entendido que gira en torno a la teoría de la evolución es que se le atribuye la afirmación de que el verdadero altruismo no existe, que sería tonto ser altruista porque iría en contra de la propia naturaleza y que para sobrevivir sería necesario ser egoísta. Pero la teoría de la evolución no dice eso. Los seres humanos somos animales sociales y tener relaciones recíprocas es fundamental para sobrevivir. En los primates, esa sociabilidad se da fundamentalmente con el acicalamiento. El acicalamiento en los animales comprende las actividades de limpieza, desparasitado o cualquier otra actividad por medio de la cual el animal cuida las partes exteriores de su cuerpo. La sociabilidad surgió mucho antes de la aparición de la especie humana. Es compartida por muchas otras especies. Los perros atacan a otros para salvar a los de su propio grupo. En un experimento de France Val, un primate arrojó un hinojo a la cara del investigador porque no le retribuyó la tarea con uvas como a su compañero. Pájaros y mamíferos comparten comidas y se ayudan entre sí a enfrentar a los predadores. Si la teoría de la evolución postulara, tal como creyeron desde Rockefeller hasta los seguidores del dictador del bigote, que los fuertes son los más aptos y harán caer a los débiles, ¿cómo se explica que exista la cooperación y el altruismo? No solo entre los seres humanos, sino entre otros animales sociales. Si los primates se acicalan y se sacan mutuamente los parásitos, ese grupo tiene más posibilidad de sobrevivir. Cazar con personas altruistas conlleva una ventaja adaptativa. La reciprocidad es universal, como remover parásitos. No ayudar al que me ayudó me vuelve poco confiable. El que se preocupa por los demás tiene más posibilidades de ser elegido como pareja. De este modo, vemos cómo las ideas éticas entran en la evolución. Ser confiable es fundamental en un mundo en el que es muy duro sobrevivir.
Es muy común también sostener que creer en la teoría de la evolución también te convierte en creyente. Pero acá se usa el verbo creer con dos significados muy diferentes. La creencia en sentido amplio es un estado psicológico de aceptación de una proposición y puede considerarse como equivalente a la opinión. En este sentido, todos tenemos creencias. Por ejemplo, podemos creer que mañana va a llover, pero la creencia religiosa típica suele caracterizarse por un alto grado de inmunidad a la evidencia, pues los creyentes suponen que ciertas autoridades o textos son infalibles, es decir, suponen que no pueden equivocarse. Por ejemplo, en el catolicismo, la doctrina de la infalibilidad de la Biblia se adoptó desde los inicios de la Iglesia y el dogma de la infalibilidad papal fue declarado por el Concilio Vaticano I en 1870. En cambio, las opiniones sobre la teoría de la evolución están justificadas por la evidencia disponible y se modifican cuando surge nueva evidencia. Por lo tanto, hay diferencias entre una creencia religiosa típica y una opinión basada en la evidencia. En síntesis, recapitulemos. La teoría de la evolución postula que los organismos que ya tienen rasgos propicios para vivir en un medio ambiente dado son los que pueden sobrevivir, reproducirse y multiplicar estos rasgos propicios. No se trata de una teoría entendida como coloquialmente solemos referirnos a este término, teoría como mera especulación, sino de una teoría tal como se hace referencia a esta palabra en un contexto científico, es decir, con un sólido y voluminoso respaldo empírico. Lo mismo puede decirse de quien cree en esta teoría. No cree meramente porque confía ciegamente en una autoridad o texto, como quien cree en un Dios, sino porque tenemos evidencia sólida de que los mecanismos que describe la teoría de la evolución existen fuera de la mente humana. La teoría de la evolución tampoco postula el sálvese quien pueda, el egoísmo como principal comportamiento de los seres vivos. No postula que el verdadero altruismo no existe, que sería tonto ser altruista porque iría en contra de la propia naturaleza. Sin cooperación, los animales sociales no habrían sobrevivido. Necesitan a menudo muchos años de ayuda parental hasta ser autónomos y cooperan con los de su mismo grupo para sobrevivir. Como dice el conocido refrán, la unión hace la fuerza.